Pero muy buenas tardes. Ya está por aquí Arnoldo. Nada más que abra su cámara, porque estamos viendo ahí, pero saludo así como aparecen. Bienvenida Diana Fuentes, filósofa, profesora investigadora de la UAM Xochimilco y parte del comité editorial de la revista Común. Muy buenas tardes. Hola Marta Olivia, muy buenas tardes a ti, a todos quienes nos escuchan, a Temoris. Bien, gracias, buenas tardes. Y bueno, ya está Temoris Greco, Premio Nacional, periodista, reportero de los de a de veras, Premio Nacional de Periodismo 2023, documentalista y analista político. Bienvenido. Muchas gracias, Marta. Qué gusto estar otra vez contigo, Diana. Y pues estamos esperando aquí Arnoldo. Parece que vio unas luces en el cielo y se fue a investigar. Sí, yo creo que sí. Arnoldo Cuellar, no sabemos, es que está teniendo problemas con su conexión, porque ahora ya cuando hay eso, nos los vemos duplicados ahí. Así que en un momento va a venir a la orden para el desorden, se me hace. Ya. Y empezamos, ahí hasta acá. Arnoldo Cuellar, ¿qué te pasó ahora? Muy buenos días, tardes, ya no. Se quedó congelado. Se congeló de la impresión. Sí, se quedó así como. A ver, vamos a empezar. ¿Sí nos escuchas, Arnoldo? No. Dice que él ahorita no nos escucha. Bueno, comenzamos con esta mesa, con los temas que tenemos ya programados. Diana, el gobierno presentó ayer el Plan México. Ha habido muchos comentarios a favor, algunos comentarios adversos sobre esta presentación del Plan México. ¿Sobraron empresarios? ¿Solo eran empresarios? ¿Quiénes faltaron y cuáles consideras que son las diferencias en la forma de llevar esta comunicación con la iniciativa privada entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, pues fíjate que pensando en esto de la presentación misma y de quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, creo que es interesante, ¿no? Pensar en la forma en la que se está estableciendo un tipo de relación en el gobierno ya de Claudia con el empresariado mexicano. Sabemos que en la historia de nuestro país esta es una relación que calificaba en aquello que en términos a veces demasiado mal publicitados, pero que sí es descriptivo, se ha pensado como el capitalismo de cuates, ¿no? Es decir, cómo es que en el gobierno estaba acostumbrado a favorecer a ciertos empresarios, a darles todas las facilidades para el pleno desarrollo de sus negocios, mientras que a otros no necesariamente se les daban las mismas condiciones, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando uno piensa en la relación del actual gobierno con el empresariado, pues también lo que estamos poniendo en cuestionamiento es cómo se establece ese tipo de comunicación y sobre todo qué esperaría el empresariado mexicano de un proyecto que tiene en la mira algo que para algunos puede resultar muy benéfico, pero a otros les puede poner a reflexionar, ¿no? La llegada de muchas empresas o de inversiones extranjeras puede ser beneficiosa para cierto tipo de negocios, pero para otros no necesariamente, ¿eh? ¿Y por qué? Porque puede resultar una competencia que pues ponga en manos de grandes conglomerados económicos cosas que en el nivel local se resuelven de otra forma y por lo tanto les vuelva muy dependientes. Entonces creo que pues claro, es un proyecto de desarrollo, es un proyecto nacional desarrollista, eso supone que se va a fortalecer en el marco de la competencia que se está dando en el mundo por el comercio, por los procesos de acumulación, por la tecnología, ¿no? ¿Quién la tiene en sus manos? Por las cadenas de producción. Se está disputando eso y entonces lo que se ha presentado como proyecto busca, en apariencia, eso sí, pues poner en una balanza, en una ecuación adecuada, tanto al empresariado mexicano que esté conforme y que quiera participar del proceso, con esos inversores extranjeros. Entonces, más que pensar en términos de quiénes están o quiénes no están y por lo tanto quiénes están resultando favorecidos de este proyecto, me gustaría colocar la idea
de que lo que estamos viendo es una recomposición que implica la inversión estatal para la reindustrialización del país, pero en un acuerdo que en realidad como tendría que ser, dadas las condiciones objetivas, con el empresariado mexicano. Es interesante, eso sí, que no tengamos aquí la exclusiva centralidad de algunos de los agentes de digamos, de la burguesía nacional que nos han acostumbrado a ser la voz cantante del asunto, ¿no? Carlos Slim siempre ha sido, ¿no? Es poco quizá proclive a las declaraciones públicas y hacer alarde de estas cosas, pero sí que es bien sabido que él podía sentarse a la mesa gubernamental y establecer un diálogo en el momento en que le pareciera adecuado, y por lo tanto tener una cierta preponderancia en ciertos asuntos. Y acá lo que se está tratando, me parece demostrar, es que hay un acuerdo que incluso puede ir en paralelo de la dinámica de la relación que se ha establecido con ciertas organizaciones empresariales que tradicionalmente han servido como cuerpos de negociación con el Estado, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Y el Plan México en general me parece que tiene algo, una deuda que yo quisiera colocar y ya con esto cerrar esta primera intervención, y es que me parece que es una muestra de esos posibles acuerdos en los rubros en los que se buscaría la inversión, los espacios, la regionalización, todo lo que se quisiera abarcar con esto, pero creo que un mensaje ausente en esto para la sociedad mexicana es aquello que tiene que ver con cómo el Estado mexicano velará porque este proyecto también respete y amplíe los derechos laborales de las y los trabajadores que participarán activamente en la concretación material de dicho proyecto, ¿no? Entonces, creo que esa es una ausencia que hay que poner ahí y que no es fácil porque a los empresarios no les gustan mucho los derechos laborales. Sobre todo esa parte, ¿no? Temoris Greco, a ver, vamos a ver si, perdona más, Arnoldo Cuellar ya. Hola, Arnoldo, ¿ya nos escuchas bien? Sí, perdón, estoy aquí en Ciudad de México, estoy en el Centro de Refugio Citlaltépetl con Griselda Triana, que nos dio aquí, me dio posibilidad de conectarme. Espero que ya no falle la red. Saludos, Temoris, saludos, Diana, saludos, Marta. Así Muy que bien. adelante el buen Temoris. Gracias, gracias. Temoris, una de las cuestiones ayer es de que de lo que se vio es que había mucha unidad, no había autocrítica, incluso me parece que no hubo ningún espacio para el mismo mínimo rasgo de pesimismo. ¿Cómo viste tú el evento en general? Y hablando de estas ausencias, ¿quién faltó? Hay quienes señalan que pues no hubo representación sindical, fue iniciativa privada 100%. Sí, bueno, o sea que es también un poquito de lo que marcaba Diana de manera muy, muy certera. Pues fue una reunión, yo creo que a Claudia Sheinbaum le interesaba espantar muchas de las cosas que se han estado diciendo, sobre todo en este contexto tan inestable o de incertidumbre a partir de la inminente llegada de Donald Trump. Es un cierre de filas, y es un cierre de filas en el que la 4T, ya no solamente Claudia, sino la 4T, está reafirmando las bases sobre las que han logrado alcanzar un margen de gobernabilidad. Que es el ejército, el empresariado y Estados Unidos. Ahorita ese pilar, esa relación con Estados Unidos, pues está en, vamos a ver cómo la plantea Donald Trump. Pero durante estos seis años, Andrés Manuel logró tener esos tres pilares así, que son esos tres pilares con los que te voltean los que provocan los golpes de Estado. Pero aquí se llevó bien con el ejército, estuvo con los empresarios, salvo Salinas Pliego y algún otro, y con Estados Unidos. Bueno, Claudia está cimentando o recimentando esa relación. Efectivamente, pues es una propuesta pensando en los empresarios. Yo he comentado en ese espacio que me tocó ver la reunión que tuvo Claudia Sheinbaum todavía como candidata
con el empresariado regiomontano, un empresariado de derechas, un empresariado anti-López Obradorista, y pude observar cómo, no es que se los haya ganado, pero sí logró obtener un aplauso al final que le habían negado cuando ella llegó. Porque sabe hablarles, sabe hablarle a este tipo de gente como una persona con autoridad sobre los temas que les interesen a ellos, que sabe explicarles, porque la presentan como una comunista peligrosa, terrible, furibunda, que vaya, igual que intentaron hacerlo con Andrés Manuel, pero ella finalmente les habla en un lenguaje que ellos entienden, y aunque no sea el que más les gusta, sí es algo que les ayuda a espantar sus temores. La 4T es un proyecto que tiene una pata social, pero también tiene una pata en el desarrollo económico de mano de la iniciativa privada. Gerardo Esquivel, en columnas, Gerardo Esquivel, este economista que fue propuesto por Andrés Manuel y designado vicegobernador del Banco de México y del que se ha hablado varias veces como posible secretario de Hacienda, Gerardo Esquivel había señalado en columnas hace poco tiempo, hace unos meses, que pues bueno, ya toda esa bolsa de dinero que representaban todos los guardaditos, los fideicomisos, el dinero que los empresarios no habían querido pagar como impuestos, todo eso, finalmente eso que permitió aceitar el gobierno, económicamente el gobierno de López Obrador, pues ese dinero ya no está disponible, ya se agotó, salvo todavía lo que tiene que pagar Salinas Pliego, pero él decía, hace falta movilizar a la industria privada para que haya inversión privada. En los términos que Diana menciona muy bien, pero desde la lógica de la 4T se ve como algo muy necesario para que funcione esto. Y es interesante, por ejemplo, aunque el diario Reforma hoy lo criticó acremente, pero de una forma desdeñosa, el hecho en México, Reforma dijo, pues esa es una idea de los años 70. Lo que está diciendo, yo creo que una de las cosas que me llamó más la atención es, bueno, ya que nuestros socios en Estados Unidos y en Canadá odian la idea de que México sea una puerta de entrada para las importaciones chinas o una manera de canalizarlas hacia allá, ella lo que dice es, bueno, dejemos de comprarles a China insumos que se pueden fabricar en México. Ese es dinero que en lugar de salir de México hacia China, se queda aquí en empleo, se queda aquí en impuestos, que muchas de las cosas que se les compran a los chinos y a otros países asiáticos, que se pueda fabricar aquí. Entonces a mí me parece que eso pues es correcto, es necesario. Ahora me llamó, yo creo que a mucha gente nos brincó el patriarcado empresarial mexicano. O sea, tienes a una presidenta, tienes un gabinete paritario, tienes un congreso paritario, incluso en el podio pues se veía paritario, también las personas que hablaron lo fue, pero a duras penas encontrabas una mujer entre las principales cabezas del empresariado en México. A ver, parece que se quedó congelado. Parece que se quedó congelado. Vámonos, lo retiramos tantito producción porque seguramente hay algo ahí. En el caso, a ver, ya regresó. Temoris, para cerrar tu intervención. No sé dónde me quedé. O sea, hasta dónde me escucharon. En los últimos segunditos nada más. Del empresariado, ahí te quedaste. Sí, o sea, bueno, pues que sigue siendo totalmente patriarcal mientras el poder político se ha hecho paritario, pues ahí es puro señor encorbatado. No ha habido ni en las estructuras de propiedad, ni en los consejos de dirección de las empresas, un movimiento para incluir mujeres, como sí lo ha habido en otros ámbitos, hasta en el poder político. Entonces también resalta eso. Altagracia Gómez, que es el enlace de Claudia Sheinbaum con los empresarios, hace poco presentó un informe en el que decía que los 200 cabezas de empresas,
más importantes del país, solamente había una mujer. Entonces yo creo que eso también es cuestión, bueno, se acuerdan que antes se llamaba Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y luego cuando tuvieron que incluir a la señora Aramburu Zavala, dijeron, bueno, ya Consejo Mexicano de Negocios, pero sigue siendo 99% hombres, ¿no? Entonces yo creo que también eso indica cuán atrasados está el sector privado en cuanto a los cambios sociales, a los cambios que reclama la sociedad. Pero bueno, a mí me parece que pues, más allá de esto es interesante que se esté pensando pues, en reforzar al sector privado mexicano. Recordemos, la 4T no es, la transformación que propone la 4T no es de estructura del capitalismo. O sea, es el capitalismo, como dicen los zapatistas, pues es el capitalismo buena ondita. Pero por lo pronto es lo que hay y me parece que es importante que se refuerce el componente mexicano de estos proyectos económicos. Gracias, Temoris. Gracias. Arnoldo Cuellar, se ha dicho, una de las críticas que han hecho a este Plan México, o comentarios más que críticas, comentarios es de que la presidenta de México está buscando mucho acercamiento con la iniciativa privada para hacer un crecimiento sostenible en el país, mientras que la forma del expresidente Andrés Manuel López Obrador era estar lo más retirado posible. ¿Qué otras diferencias ves en este sentido, en este ambicioso Plan México? Bueno, Andrés Manuel tampoco estuvo, buenas tardes, antes que nadie, espero que se mantenga el internet. Andrés Manuel tampoco estuvo tan retirado de muchas de estas decisiones, salvo la incorporación del ejército, creo que fueron empresas, grandes consorcios privados los que realizaron sus megaproyectos. Mira, forzosamente con un empresariado como el mexicano, Temoris hablaba de la cuestión de género, de esta falta de equidad, pero también hay una falta de equidad en el aspecto de la distribución de la riqueza. Es un empresariado que paga malos sueldos, que apuesta muchísimo a no cumplir con sus obligaciones fiscales en todos los sentidos, a no pagar el seguro social correctamente, etcétera, las prestaciones de los trabajadores. Cuando el gobierno trata de complacerlos, trata de acercarse a ellos para reforzar esta imagen de no ruptura, y sobre todo en la contingencia política actual, pues tiene que ceder un poco frente a ellos. Ellos no se mueven mucho. Se movieron en el pasado con Andrés Manuel con el tema de los salarios mínimos, que ante el enorme rezago que tenían es irrisorio lo que han mejorado. Realmente sigue habiendo una pérdida de valor en la capacidad adquisitiva de los trabajadores mexicanos. Y además hay que recordar que esto solo impacta a los que están en nóminas registradas y dadas de alta fiscalmente, no en aquellas informales. Entonces yo veo que este movimiento, forzado también por la circunstancia internacional, el tema con Trump, pues neoliberaliza al gobierno de Claudia Sheinbaum, lamentablemente. También veo muy complicado poder hacer otra cosa en este momento. Pero me hubiera gustado que dentro del Plan México hubieran estado también con mayor relevancia aspectos como el tema del combate a la desigualdad, que también recibiera un espacio igual de importante que todos los apoyos que se van a dar al sector empresarial y a la atracción de inversiones, ¿no? Y a la relocalización, etcétera. Creo que es una parte que hay que hacer vía una reforma fiscal o vía continuar con el incremento salarial y sobre todo con la ampliación de derechos a sectores que no están incluidos en ellos y que no son solamente los trabajadores de las plataformas, ¿no? Hay muchísimos más. Pero por otra parte, creo que esto es el sello de Ebrard. También creo que Andrés Manuel López Obrador siempre supo tener a Ebrard donde debería estar. En relaciones exteriores se utilizaban muchas de sus fortalezas y no algunas de sus debilidades. Ponerlo en economía, pues es abrir la puerta a muchos de estos sectores que lo ven bien, que querían que fuera su candidato presidencial, que incluso quisieron convencerlo de que optara por otra opción política, y él les corresponde también con lealtades políticas, como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Entonces, bueno, pues es un poco lo que puedo opinar y espero que esto haya funcionado bien en materia de que se me haya escuchado. Sí, gracias, Arnoldo. Luego a veces uno cree que es el que está, los demás están mal y uno es el que tiene la red, esa red. Puede suceder en todos los terrenos. Sí, así es. Hay un libro de autoayuda que se llama Cuando la persona tóxica eres tú.
Gracias por mi red tóxica ahora. Gracias, buenas. Pasamos a otro tema, a menos de que alguien quiera puntualizar o enfatizar alguna situación. Estamos a 6 días de que llegue Donald Trump, 6 días en el que hoy hizo un anuncio fuerte de pues de una oficina para recaudar pues todos los impuestos y todos los aranceles en los que él señala y parece y dice que ya empieza el próximo 20 de enero, que va a ser una de sus primeras órdenes ejecutivas en que se lleve a cabo. Ya parece, Diana Fuentes, que ya no es la amenaza, parece que ya está llegando, gobernando y dejando a Joe Biden pues muy lejos, lleva un mes, 2 semanas con estas amenazas a todo mundo, en especial lo que nos interesa acá es a México. Y bueno, en ese sentido, ¿cuál debería ser el mensaje de nuestro país allá? ¿Cómo consideras que ha sido hasta ahora la posición de la presidencia? Bueno, yo creo que dadas las circunstancias, la posición de la presidencia ha sido la correcta. Esto es, yo creo que Donald Trump en este caso, en estos casos, no está simplemente alardeando, que no lo estuvo nunca. Evidentemente está en una posición de fuerza que le permite, pues, colocar, acentuar, subir el tono. Y después de eso, a lo mejor hay cosas que entran en negociación, que no van a tener la fuerza que declaró en un inicio, pero que el sentido general, digamos, de imponer aranceles, de cerrar mercados o la introducción de ciertos productos al mercado norteamericano, creo que es un hecho. El ejemplo ahora mismo lo está dando aún Joe Biden con el anuncio de que no se debe permitir que haya este mercado de chips con China, con Rusia, con aquellas naciones que le representan una competencia y sobre todo en ese espacio en el que ciertamente la carrera comercial es muy dura y que es la de la tecnología de punta, ¿no? La renta tecnológica que se obtiene por tener las patentes de algunos de estos avances tecnológicos, así como su producción de base, es uno de los terrenos de la despiadada competencia que se está dando en el capitalismo contemporáneo. Entonces, creo que esto nos muestra que algunos de los anuncios que ha hecho vociferando y gritoneando Donald Trump no son solo eso. Entonces, en ese contexto tan complicado, creo que la posición que ha tenido Claudia, la certeza, la manera en la que se ha colocado es la correcta, si se es congruente con la defensa de la soberanía nacional y también incluso con su proyecto interno. Hablábamos ahora mismo, pues, del Plan México, que tiene que ver con de este mensaje que lo que quiere es decirnos México va a estar a la altura de las circunstancias comerciales y productivas que el mundo requiere para que tengamos una economía saludable y próspera. Entonces, pues eso tiene una contraparte que es posicionarse fuertemente frente a lo que diga Trump. Pero el hecho es que algunas de estas medidas creo que serán tomadas y que ahí tendrá que recomponerse algunos de los espacios del comercio que se da entre nosotros y esa nación necesariamente, ¿no? Ahora, respecto al hecho de que ella fuera o no invitada, ¿no?, a la investidura de Trump, creo que es un mensaje también importante porque Trump también está escenificando, ¿no?, su campo de batalla. Lo está escenificando y está mostrando quiénes son sus aliados, quiénes le generan simpatías, a quiénes va a favorecer. Y entonces en esa escenificación, pues un perfil como el de Claudia no le convence, evidentemente no le agrada ni la considera una de sus aliados de primera fila, como sí a tantos otros, lo ha dicho sobre algunos otros mandatarios, como Milei, por ejemplo, ¿no? A quien pues debe ver como un subordinado, pero que entiende que está de su lado. Entonces, creo que la posición de México debe seguir siendo la misma, una posición sobria, una posición, nos decía
La semana pasada estábamos hablando un poco de este mismo tema y Arnoldo nos decía, bueno, tendría que tomarse esto también con cautela, con prudencia, no es necesario tampoco que entremos en un estado de paranoia y de persecución sobre lo que pueda venirse, pero sí tomárnoslo en serio y frente a ello ir actuando conforme se vayan presentando las posibles medidas que se avecinen. Creo que ya hay signos claros de que se están anticipando a ciertas problemáticas, por ejemplo, la relacionada con lo que pudieran ser deportaciones. Entonces, me parece que la posición de México debe seguir siendo la misma y eso pues también nos da certezas a nosotros hacia adentro de lo que el gobierno será capaz de encarar y con qué estrategia se puede hacer, ¿no? Lo que no obvia el hecho de que puede tener un impacto negativo para nuestro país algunas de estas medidas y que habremos de ir mirando en su circunstancia específica. Gracias, Diana Fuentes. Temoris, parece que se nos volvió Ya a se ir. nos fue otra vez. Sí, pero bueno, todavía tiene tiempo, tiene chance en lo que sigues tú, Temoris. Temoris, pues ahora con este SAT para extranjeros, podríamos llamarle así, Trump está hablando de cobrar a quienes ganen dinero a costa de nosotros, es decir, a costa de los estadounidenses. Y bueno, esta imposición es de aranceles a países aliados y adversarios, es un llamado fuerte, es una cuestión fuerte. ¿Qué responder en ese sentido por parte de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía? ¿Qué responder después de esta unidad que se notó ayer alrededor de la presidenta Sheinbaum? Mira, es el chistorete que se aventó Claudia Sheinbaum la semana pasada, respondiendo a la pretensión de Trump de cambiarle el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Pues ella dijo, pues en todo caso, que Norteamérica se llame América Mexicana, como la llaman desde hace 4 siglos. Parece ocioso, pero en realidad tuvo un efecto internacional. En muchísimos medios del mundo recuperaron esto que dijo Claudia Sheinbaum, porque rompió con la tónica. Todo el mundo está preocupadísimo, algunos están entrando en pánico, como los canadienses, y esto lo han estado mostrando. Incluso hasta grandes empresarios, hasta los hombres más ricos, no solamente Elon Musk, que él se vio muy a tiempo del barco Trump y se montó en él y se está apoderando de él, sino que Mark Zuckerberg, que se había opuesto frontalmente a Trump, ahora ya se está poniendo sedita y ¿qué es lo que quiere usted, mi señor Trump? Claudia, hay que ver, o sea, lo que yo creo, entiendo que el impacto que tuvo esto que hizo Claudia fue porque Claudia, en lugar de apanicarse o en lugar de ponerse a la defensiva, se dio el lujo de hacer una broma sobre las locuras de Trump, o sea, mostró otro carácter. Habíamos ya comentado aquí que su postura de la adulta en la sala, de seriedad, de firmeza, de no amilanarse, todo lo contrario del canadiense Trudeau, le había ganado el respeto de Trump, que si bien sigue golpeando en México, ha hecho comentarios buenos sobre Claudia, mientras se dedica a burlarse, a tratar como trapeador al canadiense Trudeau. Entonces, pues, yo creo que esta actitud es correcta, coincido con Diana. También Claudia ha dejado claro, no nos vamos a ir indemnes de aquí. O sea, lo que va a hacer este hombre va a tener costos para todo el mundo, incluidos para los estadounidenses, y vamos a tener una situación muy complicada. A mí me parece que el cierre de filas con los empresarios de ayer tiene el objeto de fortalecer la posición de México, no como gobierno, sino como Estado nacional, para enfrentar lo que venga, lo que plantee Trump. Va a haber costos, solamente que es como el boxeador que se enfrenta a otro más grande. Si corre, le pegan. O sea, tiene que esquivar los que pueda y aguantar los otros para poder llegar al final del round. Eso es lo que está planteando la presidenta. Me parece que es la posición
pues más correcta y en la que tenemos menos que perder. De que va a doler, va a doler. Ahora, quién sabe, porque en una de esas podría Claudia convertir, o sea, todo esto que está haciendo para tratar de quitarles el pretexto de que México es la puerta de entrada de China y que China es el enemigo, todo esto que está haciendo podría terminar en efecto fortaleciendo a la industria mexicana. Entonces, pues, y vamos a ver, quizás son medidas que se tuvieron que haber tomado antes para evitar, o sea, para que México se convierta, como dice ella, en una potencia científica y tecnológica y desarrolle más las industrias que hacen falta para enfrentar el siglo XXI, en lugar de seguir con esta mediocridad económica que hemos estado observando a lo largo de sexenio tras sexenio, en el que México crece a un ritmo bastante inferior al que se considera que es su potencial. Bien, gracias. Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, que ya está por aquí. Yo te sugiero, Arnoldo, si se te empieza a ir podemos dejarla sin cámara, que eso a veces ayuda mucho para que pueda mejorar la comunicación. En ese sentido, Arnoldo Cuellar, hablábamos acerca de estas invitaciones a México por la investidura de Donald Trump. Él ha escogido, pues, sobre todo a gente, gobiernos de ultraderecha, que ha estado pues muy constante, hasta el presidente de Hungría, por ejemplo, y en el caso de México, pues solamente se giró la invitación al embajador de México en los Estados Unidos. ¿A quién ayuda o no ayuda estas invitaciones a asistir? ¿Y cuál es el mensaje que debe enviar, si no el gobierno, pero sí a través del embajador en esta toma de posesión? A ver, corríjanme si me equivoco, pero creo que no es una costumbre que acudan mandatarios exteriores a la toma de posesión del presidente norteamericano. No recuerdo. Pero ¿Sí? él decide en algunos momentos, en estos casos, invitó a Milei, invitó a la de Italia, a Maloney. ¿En 2016 estuvo Peña Nieto o en 2012 estuvo... yo no tengo registro aquí, pero a mí me parece que no habían ido. Oigan, pero no resisto a hacer, o sea, ¿cómo iba entre Milei y Meloni? Mataron a un pajarito, así decía un cuento. No, pero, a ver, pero si esos son los invitados de Trump, mandando una clara señal, qué bueno que no esté Claudia. Te digo, nos toca convivir con los norteamericanos por la enorme frontera que tenemos. El pueblo norteamericano está dando este giro de nueva cuenta, reiterándolo con un presidente que es enemigo de la globalización económica que ellos inventaron, entre otros. Y bueno, pues tendremos que vivir con esto, pero políticamente hablando no me parece, a menos que nosotros queramos asignarle símbolos a las cosas, que sea un asunto terrible o marque una diferencia radical con otras cuestiones en el pasado. Creo que estamos en este tema de autoasustarnos cada vez más, ¿no? Veía algunas cabezas ahorita. Trump va a crear ya su órgano fiscalizador que va a aplicar impuestos a las aranceles, a las exportaciones. Bueno, ya lo había dicho. Y hoy manda un tweet y se lleva 8 columnas en páginas web, etcétera, en medios de comunicación. No, bueno, pues el tipo está en eso, no está gobernando. Sigue en campaña, está mandando estos mensajes, está enamorado de su electorado, que le dio un gran respaldo, de una opinión pública que dio este giro, pero no está gobernando ni teniendo las consecuencias de tomar decisiones que traigan también repercusiones para sus mismas bases sociales. Ya llegará este momento, probablemente se mantenga esta situación, pero se irá normando conforme la realidad responda, hasta dónde llega. Y México no puede estar planeando cosas a salto de mata por los eventuales lanzamientos de consignas de este gobernante del país más poderoso del mundo y que lamentablemente, o bueno, no, porque tiene sus ventajas y desventajas, desde luego, temas comerciales, y etcétera, la vecindad que nos tocó, pero Claudia Sheinbaum tendrá que tener capacidad de reacción, sí, como el resto de la sociedad mexicana, de los exportadores, de los importadores, de los que venden y compran cosas que tienen que ver con estos mecanismos de comercio, pero no sabemos hasta dónde se van a dar las consecuencias y las reacciones. Lo iremos aprendiendo, como el propio Trump lo irá aprendiendo y sus congresos y sus bases sociales
Si se radicalizan, habrá unas consecuencias, si se moderan, habrá otras, pero es imposible prepararse de antemano contra una amenaza que no sabes hasta dónde va a llegar. Me parece un exceso, bueno, en términos de política, que la política sobre todo es ese arte de lo posible frente a la circunstancia y la coyuntura inmediata. Una vez, les cuento esto como anécdota, un editor de periódicos decía que la modernidad consiste, en términos periodísticos, esto lo decía en los primeros años 2000, en tener ya las portadas y las notas preparadas con mucha anticipación, que así trabajaban los periódicos norteamericanos. Entonces alguien en el auditorio le preguntó, oiga, pero el 12 de septiembre del 2001, pues las portadas fueron las que fueron, ¿no? Las que tuvieron que llevar. Pues ante eso no se puede uno preparar de antemano, ¿no? Es la capacidad de reacción lo que vale. Y creo que Claudia misma, que cuando fue candidata y ganó la elección no sabía que se iba a enfrentar, pues mostrará esas capacidades analíticas que tiene, que también pueden conducir a errores en cierto momento, ser demasiado teórico en algunos aspectos. La sociedad mexicana tendrá que aprender con eso y lo iremos viendo y lo iremos hablando aquí, espero, en el futuro, ¿no? Pero pretender que hoy podamos tener la solución a problemas futuros que todavía no alcanzamos a ver y a definir, creo que es hacer un ejercicio pues, teórico interesante. Me imagino que esa construcción de escenarios en muchas universidades les da a muchos profesores un gran, no sé, espacio de interés con sus alumnos, pero en la realidad a menudo no lo hacen, ¿no? Sí, así es, Arnoldo. Estoy recordando a una actriz legendaria del cine de oro, donde ya tenían la nota, una agencia de noticias, ya tenía la nota para ya nada más darle el clic, y de otra conductora de noticias también que pues dijo, ya en unas horas ya se muere, ¿no? Tardó todavía un año y medio más para irse, doña Silvia Pinal. Pero bueno, volviendo a quienes sí invitó, bueno, invitó a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Donald Trump, a la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, al presidente de Argentina, Javier Milei, y al presidente de Hungría, Víctor Orbán. O sea, Marta Olivia, ¿para qué quieres a Claudia Sheinbaum en medio de esa manada? O sea, no, yo no la estoy precisando el dato. Es la internacional conservadora juntita. Sí. Ahí están a todos estos y bueno, pues ahora sí que se invitó al presidente de Vox, Santiago Abascal, que pues está en representación del Grupo Europeo Patriotas por Europa, donde están líderes de ultraderecha como Marine Le Pen o Matteo Salvini, entre otros. La Conferencia Política de Acción Conservadora, ¿no? O sea, pero ahora en la Casa Blanca. Claro. También invitó a Netanyahu, ¿no? Pero pues él declinó, así como al presidente de China. Así que está ocupado haciendo un genocidio, algo así. Y Verástegui tendrá mejor lugar, seguramente, que el embajador mexicano. No dejan de verlo como actor, yo creo. Sí. Su amigo. Yo creo, y hablando de esto, la ex primera dama, Michelle Obama, no va a la toma de posesión, siendo ha dado la nota en los medios de Estados Unidos porque es la segunda vez en 2 semanas que no participa en una reunión de ex líderes de Estados Unidos y sus esposas. Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y Bush se reunirán nuevamente para este evento, y ella ha dicho, no, ahí se ven, chavos, ella no desea asistir y ya lo dejó bastante claro. Bueno, pasando otro de los temas que tenemos en nuestra agenda, están las elecciones del Poder Judicial. No sé si ustedes quisieran ver esta respuesta que da a la JUFED, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, donde pues la JUFED, esta organización de jueces, ministros y magistrados, está amenazando con sancionar a quienes resulten insaculados para estar como funcionarios de casilla el próximo 1 de junio en la elección judicial. Así que vamos a pedirle a la producción que nos la pongan para que a partir de ese y el otro, porque son 2 temas interesantes en lo mismo, en el tema del Poder Judicial. Vamos adelante.
de importancia sumamente relevante. Me parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera acercar a amenaza de que los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar en el proceso electoral como funcionarios y funcionarias de Castilla el día de la jornada electoral. Extremadamente perversa esta narrativa y por lo tanto pues da mucho para el morbo y para preocupaciones no existentes, pero sí puestas sobre el blanco y negro en la prensa. Es como si llegáramos al colmo de los absurdos, por hacer tu trabajo y preguntar sobre la reforma electoral, a ti misma te sancionara el Poder Judicial. Pues ahí está Diana Fuentes, está y hay otro tema con movimientos, pero vamos con este por si nos da. Movimiento Ciudadano se disfraza de organización de la sociedad civil para pues atacar a las ministras, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, y bueno, les exige, está haciendo una denuncia ante el INE para que retiren todas sus publicaciones y dejen de ser ellas en esta elección judicial. Pero vayamos primero con Diana Fuentes. Sí, yo creo que ella se quedó corta, ¿no? Cuando dice que es una narrativa perversa. Por supuesto que podemos pensar que hace parte de la batalla que se va a ir ampliando, que veremos que se va a ir abriendo con distintos agentes, en distintos espacios, por lo que ya es una realidad inexorable, es decir, la elección de jueces y magistrados para este año, y que por lo tanto representa pues la amenaza que tanto temían, ¿no? al desmoronamiento de ese espacio que para la oposición resultó estratégico durante el sexenio pasado. Entonces, la respuesta que da Tadei me parece que coloca en el centro el punto al cual pues se está o están intentando atacar la JUDEI cuando dice que va a sancionar a aquellos ciudadanos ordinarios, como cualquiera de nosotras y de nosotros, que sea insaculado y resulte que tenga que ir a participar en el proceso electoral. Es una medida que tiene todo el rasgo de eso que tanto han criticado, que han dicho que es un rasgo del gobierno actual, que es el autoritarismo. Eso es represión política, es una intentona que creo que no se atreverían a llevar a su concreción, pero que sí va poniendo, ¿no?, en el ambiente, va instalando en la discusión pública la sensación de que algo con esa elección no va a funcionar bien. Creo que eso es lo que van a tratar de ir sembrando, ¿no? Que no va a funcionar correctamente, que no va a ser limpia, que no va a ser democrática, que se está haciendo sin las cualidades técnicas y materiales que requeriría, que va a ser onerosa. Todo esto creo que es para ensuciar el ambiente, ¿no? Y para distraernos de algo que se supondría que tendría que ser el centro del proceso, es decir, que pongamos atención en aquellos sujetos, en aquellos que están intentando participar y que van a empezar a tener ya presencia pública para que nosotros las o les apoyemos en sus candidaturas con nuestro voto y entonces puedan ocupar esos espacios. Entonces, me parece que es parte del asunto y que tiene razón, ¿no? Cuando ella pone en la discusión el asunto de que lo que se está propiciando es en realidad un discurso que pues tiene toda una intencionalidad que busca amedrentar, ¿no? Y generar un miedo que por otra parte es innecesario, ¿no? Creo que en México hemos avanzado mucho en términos de participación política en los procesos electorales. Hemos avanzado sobre todo no solo en términos cuantitativos, es decir, no solo en que haya más ciudadanos y ciudadanas dispuestas a ejercer el voto, sino que hemos avanzado también en términos cualitativos, es decir, que nuestro voto sea más el producto de una acción reflexiva y no tanto el de un mandato
o de algo que se considera que tiene en realidad, que no tiene trascendencia para nuestro futuro inmediato. Entonces, creo que, pues sí, estamos presenciando otro espacio de disputa sobre algo que ya es una realidad venidera y que vamos a verle muchos, muchos otros capítulos, quizá igual de confrontativos y de siniestros, ¿no? Gracias, Diana. Así es. Y hay dos determinaciones en las últimas 24 horas que se han dado a conocer. Una es de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron reactivar el proceso de selección de candidatos al Poder Judicial Federal. Recordemos que este comité de evaluación del Poder Judicial pues suspendió sus actividades, el proceso de selección al proceso electoral para elegir a ministras, ministros, juezas y jueces. Así que la Corte, otra vez en el mayoriteo, pues determinó esto y hace también unos minutos validó la decisión del Consejo de la Judicatura. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que el paro de labores no se afectó la impartición de justicia y reconocen la existencia admiten la existencia del paro. Parece que están las posiciones bastante claras, Temor, y sigue la Suprema Corte avalando estas decisiones judiciales que provocaron precisamente esta reforma al Poder Judicial. Pues, ya, bueno, ya lo dijo la consejera Tadei y ahora lo acaba de expresar con mayor amplitud Diana. Es perverso y va contra la gente. Yo no sé en serio quién asesora a esta gente. O sea, desde hace un año y medio, cuando Claudio X González se puso al frente de los partidos, él como si fuera el empleador, el patrón de los presidentes de los partidos para encabezar su campaña. Luego, los partidos dándose a esos dirigentes tan impresentables, tan impopulares, que bueno, que uno se queda preguntándose, ¿están intentando ganar votos o hacer pedazos sus propias organizaciones electorales? Al menos en el PRI van avanzados y en el PRD ya lo consiguieron. Luego, la propia candidata que escogieron, que resultó ser una pifia, o sea, fue un desastre como candidata. Bueno, pues ahora ese tipo de decisiones no han dejado de tomarlas. Es difícil movilizar a la ciudadanía a una elección que no solamente es nueva y compleja, sino tan difícil de comprender como la de el Poder Judicial, en donde va a haber una multitud de candidaturas que nos va a ser muy, muy difícil entender, aprender, escoger entre ellas. Pero si a ti te dicen unos tipos que bastante impopulares, si vas a votar, te castigamos, pues voy a votar. O sea, lo que están haciendo es movilizar a la gente, en lugar de desmovilizarla, que es su intención. Siguen prolongando su derrota, siguen prolongando el desastre en el que ya se habían hundido, en el que los hundió la actitud que encabezó la presidenta de la Suprema Corte. Entonces, bueno, ahora quieren seguir con ellos, ya sin una perspectiva de llegar a ningún lugar. O sea, lo único que están haciendo es obstaculizar. Están enlenteciendo el proceso, entorpeciéndolo. Y con eso solamente se desprestigian más. Entonces, pues bueno, o sea, ¿qué podría ocurrir? Que eventualmente sí logren retrasar el proceso, que no sea en junio de este año, sino que sea pues que en septiembre, y tendrá la Cámara o el Congreso que tomar medidas legislativas para prolongar el periodo de los ministros e impedir que nos quedemos sin órgano judicial de ese tipo. Bueno, pues lo pueden hacer, o sea, solamente es entorpecer y más o menos como para qué. Pues bueno, vamos a ver qué tanto logran, pero a mí me parece que son patadas de ahogado, que lo único que hacen pues es ahogar más al ahogado, hundirlo más.
Bien, gracias, Temoris. Escribía la ministra Lenia Batres, todo parece indicar que el Poder Judicial está renunciando a presentar candidaturas en la elección del 1 de junio. De tanto intentar sabotear la reforma judicial, terminan saboteándose a sí mismos y a quienes les confiaron su postulación. ¿Cómo salir de este atolladero, Arnoldo Cuellar? No, bueno, no se puede. Digo, porque además ellos siguen insistiendo en meterse más en el atolladero. Va a tener que ocurrir la elección sin ellos. O sea, su aspiración es deslegitimar el proceso. Pero a ver, trataron de impedirlo. Incluso obligaron al movimiento López Obradorista a ir a una elección y plantearlo como bandera y salir triunfantes. Es una enorme derrota. Esto no quiere decir que la reforma sea buena o sea positiva, eso está por verse y depende mucho de su instrumentación. Pero de entrada la posición política la perdieron. Y ahora ya derrotados, tratan de salirse de la cancha antes de que termine el partido, pero pues eso no impresiona a nadie. Todavía se siguen lamentando de cómo el pueblo de México no los defendió, si no tenían ninguna vinculación con las causas de las capas más amplias de la población. Digo, muy poca gente acude a litigar con lo caro que es. Los pocos que acuden por su cuenta suelen perder frente a sus adversarios más poderosos que tienen posibilidad. La justicia no está al alcance de la gente. Es complicado decir que lo va a estar en el nuevo Poder Judicial que surgirá. Es, insisto, algo que está por verse, ojalá, pero ellos están pues ya incurriendo en una situación, me parece un poco, no, ya desesperada no es, porque desesperación fue la de antes, ¿no? Pues haciendo un muy mal papel al final, creyendo todavía que con esto mandan un mensaje, una señal de dignidad, que están, no sé, leyendo el discurso póstumo de la democracia mexicana, pero en realidad no lo están haciendo, solo ellos se lo están creyendo a sí mismos. Es una mala obra de teatro. Y sí están perdiendo la posibilidad de participar en lo que viene, en la reconstrucción de ese Poder Judicial, con la experiencia que pueden tener, con elementos que a lo mejor hay ahí que creen en la justicia y que incluso tenían dificultades para ejercerla plenamente en medio de la enorme estructura burocrática y de privilegios que se había creado. Y bueno, luchar porque sus ideas avancen en un nuevo escenario que puede ser adverso, pero nadie tiene por qué resistirse a hacer avanzar aquello en lo que piensa, incluso en la peor adversidad. Ellos están decidiendo no hacer eso, sino pues dar la vuelta, darle la espalda al tema, a una cuestión histórica y no plantear nada como una alternativa posible, ¿no? Son unos malos perdedores y bueno, pues eso no tendrá solución. Saldrán los que proponga el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tendrán la enorme responsabilidad de estos nuevos jueces, magistrados y ministros de hacernos creer en la justicia, en la que ya no creíamos. Realmente la vara no está muy alta, pero este país tiene un profundo déficit en ese sentido y ojalá se avance un poco en ese terreno, por lo menos para tener esperanzas en que reconstruiremos instituciones democráticas que le hacen falta al país, no porque las hayamos perdido, sino porque en la larga historia que tenemos no hemos logrado consolidarlo. Gracias, Arnoldo Cuellar. Y bueno, aquí Claudia Verónica Lezama nos dice, el Estado soy yo, atentamente, Suprema Corte de Justicia de la Pero un Nación. Estado muy chiquito. Ahí es que creen que la justicia son ellos, ¿no? O sea, se sienten la encarnación de la justicia y cualquier otra posibilidad, entonces no es justicia. Así es. Y bueno, ya estamos en el cierre de esta emisión, de esta mesa de periodistas. Tenemos 2 minutitos y medio cada uno para su postrecito, para el tema, para que nos cuente Arnoldo, ay, sí, yo quiero que nos cuente a qué vino a la mañanera. Pero bueno, vamos, adelante, Diana Fuentes. Sí, no, bueno, cerrar con algo relacionado un poco con lo que estábamos diciendo en relación a los temas, sobre todo esto de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Creo que es muy importante también, justo para hacer una convocatoria, ¿no? A no abonar al escándalo, creo que es muy importante reconocer
que la política también siempre tiene que ver con los afectos que ésta produce, las reacciones que genera en las y los otros, ¿no? Lo digo porque creo que Trump juega mucho a generar, ¿no?, esa reacción que tiene mucho que ver con la personalidad esta del norteamericano fuerte, hombre, varón, blanco, medio bronceado falsamente, pero que busca justo generar temor, generar una reacción, esto como cuando lanzan una piedra al agua y todas las ondas que se van produciendo. Creo que eso es lo que también está ahí. Y eso es muy importante también para la política, esto ya hay que observarlo. En el mismo sentido, ¿no? Reconocer también, por ejemplo, ahora en relación a esto de las intentonas que serán fallidas, ¿no? De tratar de ponerle piedras al proceso de la elección al Poder Judicial, pues también de generar ciertas ondas, de generar ciertas reacciones. Y entonces creo que habría que apelar al hecho de que la sociedad mexicana ya tiene una gran experiencia de asimilación de este tipo de mensajes. Somos una sociedad y una cultura que juega muy bien con la ironía, que sabe muy bien reírse de la adversidad y poner una dosis de goce y de disfruto en esos espacios. Así es que creo que tenemos que tomarnos esto un poco así, ¿no? Observar la contracara, saberle ver los contrapuntos y reconocer que hay una intentona de administración de nuestros afectos y nuestras reacciones. Gracias, gracias, Diana Fuentes. Y miren, María Dolores Martínez, Temoris, andan muy bien portaditos, dicen por aquí. Así que seguimos contigo. Adelante. Es Bueno, que el tóxico es Arturo. ¿Qué, Arnoldo? Oye, El tóxico es Arturo. Oye, no, bueno, no voy a estar 3 semanas, nada más quería comentar con nuestra querida audiencia y con ustedes. Y, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué, Que no te paguen. ¿Qué? Te los vamos a descontar. Me van a quitar los salarios caídos. Pero, pero bueno, salgo el jueves a Turquía, voy a una conferencia sobre Palestina que hay en Estambul, donde va a estar, entre otras personas súper interesantes, súper interesantes, va a ser en particular Ilan Pappé, que es un historiador israelí que ha tenido que dejar Israel e irse a vivir a Inglaterra porque, pues, por protección, por seguridad, porque lo agreden mucho, porque pues él ha desmontado muchos de los mitos y de las mentiras de la propaganda sionista israelí. Entonces vamos a estar allá y de ahí me paso a Siria. Hasta ayer era todavía una incógnita porque resulta que es complicadísimo pasar de Turquía a Siria. Estaba viendo si me iba por Líbano o por Qatar, pero un querido amigo periodista que vive allá me anunció esta mañana que había resuelto los permisos que hacían falta y nos vamos a ir a Siria a ver qué es lo que está pasando allá tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Entonces, bueno, pues voy a estar contando en mundoabierto.info qué es lo que pasa en esta conferencia, qué es lo que dice la gente que va a ir, a quien tenga interés en seguirlo, aunque va a ser en otros idiomas, va a ser en inglés, en árabe y en turco, vamos a tratar de traerle la información de lo que se discuta allá. Y después también a través de mundoabierto.info, pues vamos a estar contando qué es lo que pasa en Siria, cómo nos va en esto. Ocurre, eso es una coincidencia enorme, o sea, totalmente imprevista o no planeada, pero el 22 de enero, que es el día en que ya termino mis actividades en Turquía y puedo entrar a Siria, o sea, ese día pretendo entrar en Siria, el 22 de enero se cumplen 12 años desde el secuestro que mis compañeros Balint, Andoni y yo sufrimos en Alepo. Y pues será una coincidencia tremenda que justo a cumplirse 12 años regreso a Alepo. Entonces, pues bueno, todo eso lo vamos a estar contando en mundoabierto.info.
Gracias, gracias, Temoris, que te vaya muy, muy bien, siempre con nuestras mejores vibras por acá y bueno, leyendo hasta allá. Arnoldo Cuellar, ahora sí, el bien portado, Arnoldo, ¿con qué cierras? Primero deseándole a Temoris muy buen viaje y muy productivo, que estar ahí siguiéndolo, mundoabierto.info. Mira, sí estoy en la mañanera, no voy a guanajuatizar. El tercer tema que traté tiene que ver con una situación que me parece importante volver a tratar aquí. En el consulado de Houston, consulado mexicano en Houston, que además es uno de los más grandes en la Unión Americana, despacha una mujer que sin antecedentes diplomáticos, es María Elena Orantes, es política chapaneca, integrante de una familia pues, caciquil de historia política en Chiapas, priista, incluso acusados en algunos casos de violencia contra oponentes políticos. Está en medios de comunicación el tema, en La Jornada. Ella fue diputada y senadora por el PRI, más recientemente por Movimiento Ciudadano, donde tuvo también una cartera. Y ahora, bueno, pues acá está en la 4T, y el principal asunto es que este es uno de los consulados, quizás con mayor tráfico de personas que no están recibiendo la atención debida. Saltó más la cuestión por la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum a los cónsules de hacer una política migratoria de puertas abiertas, de apoyo, más con lo que se viene, que resultarán multiplicadas las violaciones a derechos humanos de trabajadores mexicanos, sobre todo aquellos indocumentados. Pues estar atentos, ¿no? Y los migrantes mexicanos en la zona, sobre todo los activistas, los que también tienen organizaciones que se dedican a ayudar a otros mexicanos allá, pues temen que el consulado no se convierta en un aliado, no los ayude. Digo, nadie pide que la cambien, piden que ella cambie su actitud. Ya posteó ahora en algunas redes, después de mi intervención, que estaba muy trabajadora y muy activa, llama mucho la atención de que manda a publicar notas gacetilleras en los periódicos de Chiapas, hablando de su buen comportamiento en Houston, lo cual quiere decir que mantiene intenciones electorales, de tener una popularidad, una base en su estado, pero yo creo que para un cónsul esto no es la prioridad. La prioridad debería ser trabajar ahí duro y estar preparado para incrementar el apoyo a los mexicanos en riesgo en estos días que se vienen, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Sí, y es la más grande red consular que tiene México en los Estados Unidos, 50 consulados. Es un edificio de 4 pisos, el de Houston, Marta, perdón que te interrumpa, y la gente tiene que esperar en bancas afuera de la embajada, a veces con las temperaturas que hay ahí en el centro de Texas. Bueno, no es el centro precisamente, pero hace mucho calor. Ahorita no, por supuesto, porque no los pueden recibir ni siquiera en el interior, ¿no? Y ahorita están temperaturas congelantes, que eso es otra de las temperaturas extremas, sobre todo ahí en Houston, Texas. Gracias, gracias, Arnoldo. Ojalá que tenga eco esa denuncia. Híjole. La presidenta dijo que van a estar atentos a las redes sociales. Y ya en las redes sociales, sobre todo en TikTok, hay muchas denuncias sobre el comportamiento de los empleados del consulado, de la propia cónsul. Entonces, ojalá alguien ahí se ponga las pilas y los revise. Claro. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar en esta gran mesa de periodistas. Diana Fuentes, un privilegio. Temoris, gracias. Igualmente, Arnoldo Cuellar, un abrazo grande. Muchísimas gracias y nos vemos en febrero. Suerte, Temoris. Vamos a extrañar. Éxito. Gracias. Un abrazo fuerte.